Te invitamos a la Casa de Dios este y todos los domingos, 10 y 12 de la mañana. Ven y gózate de la presencia de Dios. Calle Castaño, número 8, Huerto Alex, 30012, Murcia. Comunidad Cristiana en Murcia. Te extenderás. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a disponer nuestro corazón para que sea el Señor quien el día de hoy nos hable conforme a lo que Él tiene para nuestras vidas. Amén. ¿Quiénes tienen corazones aquí abiertos para que la palabra de Dios le hable en el día de hoy? Amén. Gloria a Dios. Qué bonito cuando el pueblo se reúne en un mismo sentir, en una misma búsqueda, en un mismo espíritu, y dispone su corazón, su alma y su ser para que la palabra de Dios le instruya en justicia y en verdad, para que la palabra le hable conforme al propósito por el cual el Señor le ha llamado. Recuerda que la palabra a cada uno nos habla de manera distinta, de manera diferente, dependiendo nuestra necesidad y dependiendo a dónde el Señor nos quiera llevar. Amén. Así que vamos a hablar hoy de un tema: el sacerdocio mesiánico o levítico. Vamos a aprender, aunque yo sé que todo lo que estamos aquí sabemos la diferencia entre ambos sacerdocios, pero vamos a ver en cuál de los sacerdocios estamos viviendo nosotros, a cuál estamos creyendo, en cuál estamos enfocados, porque a veces pensamos que estamos en uno, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario. Nuestras acciones se encaminan a otro, a que le estamos sirviendo más al hombre que a Dios, a que estamos viviendo más bajo las leyes que bajo la gracia y la misericordia de nuestro Dios, que no estamos viviendo en obediencia, sino más bien por lo que vemos y por lo que sentimos, principalmente por lo que vemos y por lo que oímos, y no con nuestros ojos puestos en la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreo capítulo 7. Vamos a leer el capítulo 7 completo, y en base a este capítulo vamos a dar la enseñanza del día de hoy. Amén. Recuerda, sacerdocio mesiánico o levítico. La palabra de Dios dice: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, pertenece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo lo diezmo según la ley, y es decir, a sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió en encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec, y que no fue llamado según el orden de Aarón? Mira qué importante el versículo número 11. Nos está dando señales de lo que nosotros vamos a hablar, lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Porque cambiado el sacerdote, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Estamos hablando del sacerdocio de Cristo. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés,
tocante al sacerdocio, y este es aún más manifiesto, y aún semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdote, pero este con el juramento del que se le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Estamos hablando antiguo pacto con el pueblo de Israel, nuevo pacto en Cristo Jesús. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. Por ello seguimos describiendo a nuestro Señor Jesucristo, al sacerdocio mesiánico. Y dice el 27: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto y para siempre. Amén. Inclina tu rostro ahí donde está, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra que es santa y bendita, tu palabra que nos instruye cada día en justicia y en verdad, Padre, tu palabra que cada día nos guía y nos enseña, mi Señor Jesús, cómo debemos servir, Señor. Gracias por este tiempo, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio nuestro. Declaramos tu presencia. Hoy disponemos nuestros corazones delante de ti, Señor, y declaramos, Padre Santo, que la palabra que en el día de hoy está siendo sembrado, va a ser sembrada en nuestros corazones, va a dar fruto. Que no seamos solamente, Padre Santo, oidores, sino también seremos hacedores de ella. En este momento, Señor, yo declaro tu presencia, mi Señor, y declaro que cada palabra que sale de mi boca sea palabra tuya, Señor. Que no sea mi voluntad ni mis emociones la que hablen, sino, Padre Santo, tu voluntad, Señor, la que reine en este momento, en este lugar y en mi ser. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos hablando, Dios puso en mi corazón poner esta palabra, Dios puesto esta palabra en mi corazón, y le puse la enseñanza a un sacerdote, sacerdocio levítico o mesiánico. Vamos a hacer un poco la diferencia entre los dos sacerdotes, para que comprendamos a dónde hoy el Señor nos quiere llevar. El sacerdote levítico, recuerdan que el Señor sacó al pueblo de Israel, lo eligió, lo seleccionó, lo sacó de la esclavitud para hacer de ello una nación santa, un pueblo apartado, un pueblo bendito. Él quería que este sea su pueblo elegido para extender su reino en todas las naciones, el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel en el camino? El Señor lo saca de Egipto, lo lleva al desierto y comienza a suplir todas sus necesidades. Hace que salga agua de las piedras, hace que llueva maná del cielo, hace que sus ropas no se envejezcan, le da bendición y su presencia cada día le sigue. Dice la palabra de Dios que de día estaba con ellos y que de noche también. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel comienza a quejarse, comienza el pecado, comienza la duda, comienza las murmuraciones y comienza la queja y a quejarse del Señor. Cae en pecado. Entonces el pueblo de Israel ya no puede ser ese pueblo santo y bendito que Dios quiere. Él lo sacó para eso.
Pero el pueblo en su desobediencia parte, por decir de una manera, el pacto que Dios tenía con ellos. Comienzan con el pecado. ¿Qué tiene que hacer el Señor? De las 12 tribus de Israel, elige una, la tribu de Leví, los levíticos. Los saca y hace de ellos sacerdotes, que son los que tienen el privilegio de ir al tabernáculo a ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo. El pueblo entero estaba en pecado, y eso muchas veces pasa con el pueblo de Dios hoy en día. El Señor te saca de donde estás, el Señor te levanta, el Señor te suple, el Señor te guía, el Señor te cura, y el Señor hace de ti una nueva criatura, y aún así seguimos en pecado, aún así seguimos en la queja, aún así seguimos en murmuración. Estás viviendo en un sacerdocio, por llamarlo de una manera, levítico. No levítico, en un sacerdocio basado en leyes, porque tienes tus ojos puestos en lo físico y no puesto en lo espiritual. ¿Qué pasa? El Señor saca y hace sacerdote conforme a su corazón. Hombres que son los hombres que se tienen que mantener en santidad, hombres que ruegan y hacen, que oran por el pueblo, que interceden por el pueblo. Porque un sacerdote, ¿qué es? Es un intercesor entre Dios y el pueblo y el hombre. Es que intercede. ¿Qué está pasando hoy en día en la sociedad? Los sacerdotes de la sociedad se están perdiendo. Hoy en día el sacerdocio, se supone que el hombre está impuesto por Dios para llevar el sacerdocio en la familia, en la iglesia, en los lugares donde está. Pero hoy en día las mujeres hemos tenido, muchas mujeres, que adquirir el sacerdocio espiritualmente hablando, porque los hombres se están quedando en casa. Porque venga que hay que orar, ora tú. Venga que hay que bendecir, bendice tú. Solo tenemos que ver que en las iglesias están más llenas de mujeres que de hombres. Entonces nosotros tenemos que orar e interceder para que comience a levantarse hombre conforme al corazón de Dios, sacerdote, que sean cabeza de hogar, cabeza en la iglesia, cabeza donde quiera que vayan, y que representen lo que es el sacerdocio de Cristo Jesús en la tierra. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que Él sacó el pueblo, y que de ese pueblo tuvo que sacar una tribu. De esa tribu sacó a un sumo sacerdote, Aarón. El sacerdocio levítico era un sacerdocio que era hereditario. Si Aarón era el sumo sacerdote, el próximo sumo sacerdote iba a ser un hijo de Aarón. Era heredado entre la familia. Ahora bien, cuando nos vamos al sacerdocio de Cristo Jesús, es un sacerdocio eterno y para siempre, como leímos al final. Ahora vamos a ir repasando. Es un sacerdocio. En aquel entonces el pueblo, para tener una palabra del Señor, tenía que esperar que el profeta o el sacerdote vaya a la presencia del Señor, el Señor le hable y transmita la información al pueblo. Eso era antes, cuando estaba el sacerdocio levítico. Pero hoy en día nosotros tenemos libre albedrío a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo rompió el velo con su sangre preciosa en la cruz para darnos salvación, vida eterna, y para darnos la libertad que nosotros tenemos en el día de hoy de ir a la presencia de nuestro Padre sin tener de intercesor a un hombre, pero sí a Cristo Jesús, que es el que está intercediendo cada día delante del Padre por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que en el sacerdocio levítico ellos tenían que hacer sacrificio de animales, derramar la sangre dentro del tabernáculo, en el lugar santo, para que el Señor perdone los pecados del pueblo. Pues nosotros tenemos un sacerdote genial, por llamarlo de una manera. Tenemos un sacerdote eterno de amor. ¿Por qué? Porque Él fue el cordero inmolado en la cruz. Él no cogió un animal y lo sacrificó. Él se sacrificó Él mismo, derramó su sangre en la cruz para darnos la libertad que tenemos, para que el Señor perdone nuestro pecado, para que cada día nosotros podamos acercarnos al Padre y tener la libertad y el libre acceso que tenemos en el día de hoy. Amén. Así que vamos más o menos haciendo diferencia entre los dos sacerdocios. Amén. ¿En qué sacerdocio estás tú viviendo?
¿Desde qué punto de vista le estás sirviendo al Señor? ¿A dónde tiene tus ojos? ¿Cómo llegas al lugar santo? Dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento que los sacerdotes, para poder ir a la presencia de Dios, tenían que mantenerse santificados, y que si se presentaban delante del Señor con faltas, ¿saben lo que pasaba? ¡Puf! Lo calcinaba el Señor. No podía presentarte así delante de Dios. Y yo te pregunto en este momento, ¿cómo te presentas tú en el templo cuando vienes cada día, cada domingo? ¿Qué estás haciendo para mantenerte santo delante del Señor? Para santificarte cada día, para levantarte como un hijo de Dios cada día. ¿Qué estás haciendo? Yo esta mañana decía, si hoy en día fuese como antes, que tendríamos que presentarnos limpio, sin manchas, delante del Señor para poder entrar al tabernáculo. Si tendríamos que hacer eso para entrar aquí, ¿cuántas personas estaríamos aquí sentadas? Yo creo que un solo rayo a todos, incluyéndome, todos. ¿Por qué? Porque vivimos en un sacerdocio antiguo. Nuestros ojos están puestos en las cosas materiales, físicas, en lo que vemos en la iglesia, no en lo que tenemos que tener nuestros ojos, que es en Cristo Jesús, aquel que se sacrificó por ti y por mí, aquel que hizo de cordero en la cruz para liberarte y darte salvación y vida eterna. Entonces yo te pregunto en este momento, ¿cómo te estás presentando delante del Señor? ¿Qué sacerdocio estás ejecutando? Hombres, los que están en esta iglesia, ¿qué son ustedes? ¿Cabeza o cola? Amén, gloria a Dios. ¿Cómo están ustedes sacerdotando su hogar? Estamos orando por la familia, estamos intercediendo por la familia, estamos educando en la palabra de Dios, estamos buscando primero la presencia del Señor y luego lo demás. Estamos instruyendo a nuestros hijos y hijas a buscar la palabra de Dios y que se levanten en el evangelio, que se levanten en la verdad. ¿O estamos nosotros haciendo sacerdotes light? No, es que como estamos en tiempo moderno, es la mitad y la mitad, mujer y hombre. Si yo oro hoy, tú oras mañana. ¿Por qué? Porque vamos a mitad y mitad, estamos modernos. Como decía la hermana la semana pasada, tienen que levantarse sacerdote conforme al corazón de Dios, conforme al sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. El sacerdocio fue un ministerio instaurado por Dios, escogido por Dios para el servicio en el tabernáculo. ¿Qué significa sacerdote? Significa una consagración activa y celosa, desempeño de una profesión o un ministerio elevado y noble. Significa también una persona debidamente consagrada para ministrar las cosas sagradas. Es un mediador entre Dios y el hombre. Es un mediador entre Dios y su familia. Es el que intercede, el que está parado en la brecha, es el que está buscando, es el que no se cansa, es el que dice: esta es mi familia y yo la voy a levantar en Cristo Jesús. El que siempre va delante de la mujer. Las mujeres también somos sacerdotisas y hemos tenido que coger el rol muchas veces en nuestros hogares. Yo soy un testimonio de ello, porque mi esposo, por ejemplo, yo le digo: venga, te toca orar hoy por los alimentos. No, ora tú, me dice, te toca a ti, porque es así. A veces hay hombres que se acomodan espiritualmente hablando, pero nosotras las mujeres, las sacerdotisas que hay en este lugar y que hay en el mundo, seguimos doblando rodilla, intercediendo y orando para que se levanten nuestros esposos, para que se levanten hombres conforme al llamado de Dios. Así que yo les animo que la que estamos aquí, que nuestros esposos no están aquí, seguir adelante, seguir orando, seguir intercediendo, y la que no tienen esposo, pues seguir orando, porque el Señor podrá un sacerdote conforme a su corazón en sus vidas. Amén. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, Comunidad Cristiana en Murcia. Te extenderás.
Gloria a Dios. Entonces, la Biblia nos habla de dos sacerdocios muy distintos. El primero es el levítico, el que acabamos de decir, sacerdocio de Aarón, el sacerdocio que comenzó con Aarón. También hubieron sacerdotes que le sirvieron al Señor: Abraham, Noé, Moisés, hubieron, pero comenzó lo que es la pauta del sacerdocio como tal, comenzó con la tribu de Leví. Amén, una de las 12 tribus de Israel. Y dice, entonces hablamos de dos sacerdocios: el levítico y el de Cristo, y el sacerdocio de Cristo Jesús, que es el sacerdocio el mesiánico. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, donde estábamos leyendo en el capítulo 7, y habla de un sacerdocio según la ley de Melquisedec. Dice la palabra de Dios que Melquisedec era un rey y un sacerdote. Sabemos que el sacerdocio en el Antiguo Testamento no era compatible con un cargo político. No podían ser políticos, tenían que ser consagrados a la presencia del Señor. Eran los que se encargaban de interceder ante la presencia de Dios. Era lo que oraban y lo que cuidaban el lugar santo. Por eso estos hombres tampoco podían trabajar. Eran mantenidos con los diezmos y las ofrendas del pueblo, porque solo se dedicaban a ello. Amén. Y Melquisedec, dice la palabra de Dios, que bendijo a Abraham. Y dice la palabra de Dios que el menor bendijo al mayor. Y decía que era un rey y un sacerdote. Entonces, nosotros, ¿cuál es el otro ejemplo que tenemos en nuestras vidas que es parecido a Melquisedec? El sacerdocio de nuestro Señor Jesús. Él fue rey en la tierra y fue sacerdote en la tierra. Por eso se dice que el sacerdocio de nuestro Jesús fue según la ley de Melquisedec. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. No se me duerman, hermano. Amén. Sé que la palabra tiene mucha historia, porque no sé, Dios puso en mi corazón hablarle de esta palabra, pero es para que diferenciemos en qué ministerio, en qué sacerdote se está levantando la iglesia. Amén. Dice la palabra de Dios que aquel sacerdocio era basado en las leyes. Había muchas leyes que había que cumplir, pero cuando Jesús vino, abolió el sacerdote. Dice que el sacerdocio levítico fue sustituido por el sacerdocio de Cristo Jesús, aquel que es eterno, que es para siempre en nuestras vidas. Amén. Ahora bien, le quiero hablar de 6 puntos importantes que habla de la diferencia entre estos dos sacerdocios y que nosotros debemos identificar en cuál estamos nosotros viviendo, qué estamos nosotros haciendo. Amén. Una de ellas es que el sacerdocio de Cristo vive para siempre, mas el sacerdocio levítico muere. ¿Por qué el sacerdocio levítico muere? Porque es heredable. Es un sacerdocio que era heredado de padres a hijos. Claro, iba heredando, iba muriendo, la persona iba muriendo, ese legado se quedaba ahí, luego comenzaba uno nuevo con el hijo. Pero ¿qué pasa? El sacerdocio de Cristo Jesús vive para siempre. Amén. Debido a que Él vive en nosotros para siempre, y por lo tanto no tiene necesidad de ser sustituido ni por un hombre ni por nada. Tenía que darle el primer lugar en tu corazón. No puede ser sustituido por nadie, porque tiene que vivir para siempre en tu vida. El sacerdocio de Cristo Jesús. Amén. El segundo punto, el sacerdocio levítico. Ellos, los sacerdotes, se vestían con una vestidura especial. Tenían vestidura que donde quiera que tú lo veías, tú lo identificabas como sacerdote. Dice la palabra de Dios que la vestimenta de Aarón tenía en el pectoral como si fuese no una bata, como una protección, en donde tenía 12 piedras aquí, y las 12 piedras tenían el nombre de cada uno de la tribu de Israel. Y eso le recordaba a él que el peso del pecado del pueblo, de toda la nación de Israel, iba sobre él en oración.
Mas nosotros, lo que es el sacerdocio de Cristo, nos deja una vestidura espiritual, una vestidura santa, una vestidura que cuando tú te vistes de ella, la que nosotros tenemos en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10, cuando te pones la vestidura de Cristo Jesús, puedes rechazar, puedes resistir todos los dardos del enemigo. Es una vestidura espiritual. Ellos tenían una vestidura física que les recordaba cada día cuál era su función y qué tenían que hacer. Mas nosotros tenemos una vestidura que no nos la podemos quitar, que la llevamos siempre con nosotros. Ahora bien, tú decides si siempre la llevas puesta o poco a poco te va despojando de ella. Entonces yo te pregunto, ¿realmente estás viviendo en un sacerdocio de Cristo Jesús o estás viviendo en un sacerdocio de ley? Uno que tiene que acordarte cada día lo que tienes que hacer. Cristo Jesús murió en la cruz, se entregó por nosotros para darnos la libertad que hoy tenemos, y es lo que nosotros tenemos cada día que acordarnos y hacer memoria de ello, no solamente cuando venimos a la iglesia, sino cada día, en cada momento donde estamos. Haz memoria de lo que el Señor ha hecho en tu vida y verás cuán agradecido debemos de tener nosotros el corazón cada día. Amén. Entonces, según Efesios 6:10, recuerda que tenemos una vestidura espiritual, una vestidura que está blindada, que no puede entrar nada cuando tú te apoderas de ella. Amén. Sin embargo, la vestidura de aquellos tiempos de los sacerdotes levíticos era una vestidura física que cada día le acordaba lo que tenían que hacer. El tercer punto, el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio perfecto. Dice que Él bajó siendo Dios a la tierra, que se hizo hombre, que obedeció las leyes, pero fue perfecto porque no pecó. Mas el sacerdocio levítico, dice la palabra de Dios que fue imperfecto. ¿Pero por qué? Porque eran hombres. Aarón fue constituido el sumo sacerdote y él pecó. Lo sabemos, lo que estudiamos, lo que hemos leído el Antiguo Testamento. Sin embargo, también los hijos de Aarón, los que fueron fulminados, pecaron también porque se presentaron mal delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo nos estamos presentando nosotros delante de la presencia de Dios cuando Cristo Jesús te entregue el sacerdocio en tus manos? Cuando Él te dice, cuando Él te instruye, cuando Él te enseña, cuando te ha dejado la palabra, cuando te responde en oración. ¿Cómo estás haciendo uso de ese sacerdocio? Amén. Entonces, recuerden que el sacrificio de Dios fue perfecto. El sacrificio de Jesús en la cruz fue perfecto y Él nos dejó un sacerdocio igual. ¿Por qué? Porque Él no pecó. Él es el digno representante del sacerdocio en nuestras vidas, mas el otro sí fue imperfecto. Amén. Porque ellos sí pecaron, aún teniendo la palabra, aún teniendo el conocimiento, aún teniendo el privilegio de ser los únicos que podían ir a la presencia de Dios. Aún así pecaron. Y tú tienes ese privilegio en este momento. Así que vamos haciendo memoria de cómo estamos sirviendo al Señor. Amén. Cuarto punto, el sacerdocio de Cristo Jesús busca la santidad del hombre, busca la santidad del pecador, busca la santidad del hombre imperfecto, busca la santidad de cada uno de nosotros, porque Él pagó un precio en la cruz. Él derramó su sangre para limpiarnos. En el Antiguo Testamento ellos tenían que derramar la sangre del cordero, pero ellos pedían primero por su pecado y luego por los pecados del pueblo. Pero ¿qué hizo Jesús con nosotros? Él no tenía pecado, Él no tenía por qué morir en la cruz. Sin embargo, se entregó para que nosotros tengamos santidad y vida eterna. ¿Qué significa ser santo? Ser apartado, estar aparte. El Señor te ha apartado, el Señor te cogió de donde tú estabas, de aquí, de la vida que llevabas, de lo que hacías, y te ha puesto aquí como un linaje escogido, como real sacerdocio, dice la palabra de Dios, como una nación santa.
Recuerda que Dios eligió al pueblo de Israel para que sea una nación santa, solo ellos, y a través de ello ir a todas las naciones. Pero Jesús abrió el velo para que todos nosotros tengamos el derecho de la santidad delante de Dios. ¿Qué estamos haciendo con nuestra santidad? ¿Qué haces cada día para santificarte delante del Señor? Para servirle al Señor, para darle gracias por cada una de las cosas que Él ha hecho por tu vida y por la mía. Apartado de Dios, con la venida de Jesús, Dios extendió su plan a todos los creyentes para que sean sacerdocio y nación santa. Amén. Dios sigue escogiendo a su pueblo. Dios sigue tocando las puertas. Dios sigue levantándose cada día con el deseo de seguir tocando todos los corazones. Pero tú decides en qué sacerdocio le quieres servir al Señor. Tú decides qué vestiduras te pone y cómo le sirves al Señor. Amén. El punto 5. Recuerda que leímos que los sacerdotes en aquel entonces eran sacerdotes sin juramento, pero dice la palabra de Dios que el que vino después de la ley, según la ley de Melquisedec, el que vino después fue juramentado por el mismo Dios. Por él mismo fue puesto en la tierra. Tiene todo el respaldo de Dios. Por lo tanto, es este Cristo Jesús vino bajo el juramento de nuestro Señor. Amén. Sin embargo, aquellos no tuvieron juramentos. El punto número 6, importantísimo. El sacerdocio de Cristo Jesús vino para salvarte. Es capaz de salvarte. No importa dónde estabas, no importa de dónde te sacó el Señor, no importa cómo estaba tu corazón, Él se dio en la cruz para salvarte. Y es capaz de salvarnos a todos, a ti, a tu esposo, a tus hijos, a tu familia. Sin embargo, el sacerdocio levítico no era capaz de salvarnos. Hacían sacrificio por el pecado del pueblo, pero no nos daba la salvación y vida eterna como hizo Jesús. Amén. De esta forma podemos ver que Jesús tuvo un sacerdocio santo, que Él fue el que se entregó por nosotros, que Él tiene un sacerdocio eterno, que no es heredable, y que nosotros, que no es heredable físicamente hablando, pero nosotros sí nos dio la potestad de ser coherederos con Él en el cielo. Dice la palabra que el sacerdote es un intercesor. Él está intercediendo siempre por nosotros. Él está siempre delante del Padre, intercediendo por lo que haces, por lo que no haces, por tu salvación, por la vida eterna y por siempre en ti. Amén. El sacerdocio del nuevo pacto simboliza la iglesia redimida por Cristo Jesús, la iglesia restaurada, la iglesia levantada, tu vida levantada, tu vida restaurada, tu vida hacia adelante. Ahora bien, después de ver la diferencia entre un sacerdocio y otro, después de ver que todo es bíblico, que lo tenemos en la palabra de Dios, ¿a qué sacerdocio estás sirviendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cómo estamos valorando el sacrificio que hizo Jesús en la cruz? Aún siendo santo, aún siendo Dios en la tierra, se hizo hombre para que tú que estás aquí, para que yo que estoy aquí, para que nuestra familia tengan salvación y vida eterna. Para abrir el velo y para que no tengamos ningún interlocutor de manera física en la tierra, para poder acceder al Padre. ¿Cómo le estamos sirviendo al Señor? ¿Estamos sirviendo con una vestidura física, fijándome en lo que hacen o no hacen en la iglesia, en lo que hace o no hace el hermanito? ¿O estamos volviendo o tenemos que volver, como decía la hermana la semana pasada, a las sendas antiguas, al ayuno, a la oración, a la búsqueda, al clamor, al valor de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz? ¿Realmente le estamos dando el valor que merece? Esta mañana estábamos en lo que es la palabra de la alabanza, y uno de los jóvenes dijo una palabra que a mí de manera personal me impactó, porque hablaba también un poco de lo que era
el sacrificio de Jesús en la cruz. Y él decía, solo tienen que pensar que él se dio en la cruz por amor a nosotros. ¿Tú lo harías? Él decía, eso yo solo lo haría por mis hermanos. Ni siquiera dijo por sus padres, dijo por mis hermanos. O sea, tú lo harías. Tú te entregarías y derramarías tu sangre en una cruz por amor a alguien. Quizás por nuestros hijos, lo que somos padres. Y aún así posiblemente más de uno igual se lo pensaría. ¿Qué hizo Jesús por ti, por mí? ¿Qué hizo Jesús sin pensarlo? Y él era hombre, era Dios hecho hombre. Él sintió dolor. Él sabía lo que iba a pasar en la cruz. Aún así fue obediente y se entregó por ti, por mí. Y a veces venimos a la iglesia y venimos porque nos llaman, servimos porque nos guían o porque nos dicen o porque tenemos que hacerlo. Adoramos muchas veces porque están sonando los instrumentos, hermanos. A veces tenemos que decir, levanta tus manos al cielo y adora al Señor. ¿Cuánto ha hecho Dios por cada uno de nosotros? ¿Y en qué estamos sirviendo? ¿Cómo estamos sirviéndole al Señor? No tomamos nuestro tiempo. Cuando yo organice mi vida, cuando yo esté bien, cuando la familia esté grande, cuando los niños estén grandes, cuando tenga el trabajo perfecto, entonces te serviré. Muchos decimos, incluyéndome a mí. Pero Él no hizo eso cuando se dio como cordero inmolado en la cruz. Él simplemente obedeció y se entregó por amor a ti, por amor a mí. Y es el evangelio que tenemos que predicar, el evangelio de amor, el evangelio que levanta, el evangelio que cada día nosotros vamos y tenemos en nuestras vidas. Amén. Así que donde estás, vamos a ponernos en pie y vamos a analizar. La alabanza, por favor, puede subir. Y vamos a analizar y vamos a decirle, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Padre. Y yo quiero que donde ustedes están, inclinen su rostro y hagan memoria de cómo le estamos sirviendo al Señor. ¿Qué tanto estoy sacrificando para mi Dios? ¿Qué tanto estoy dándole al Señor? ¿Qué tanto estoy entregándole a nuestro Señor? Ahorita estábamos declarando que tenemos un Padre. Y declaro que yo soy su hija. Y cada vez que yo hago esta declaración, a mí me impacta en mi corazón. Porque olvidamos muchas veces que tenemos un Padre en los cielos. Olvidamos muchas veces que a ese Padre tenemos que servirle, pero servirle con excelencia, servirle con amor, porque tenemos que darle el valor que la sangre preciosa derramada en la cruz tiene en nuestras vidas. Amén. Así que vamos una vez más a declarar que tenemos un Padre en el cielo, que somos sus hijos, pero decláralo con convicción. Y mientras declara esta palabra, haz memoria de en qué le estoy sirviendo y cómo le estoy sirviendo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo, mi Dios. Hoy venimos con corazones abiertos, Padre Santo, delante de tu presencia. Hoy examinas, Padre amado, nuestros corazones. Y si hay algo que nos impide, Padre Santo, llevar ese real sacerdocio en nuestras vidas, hoy te pedimos que lo quites, Señor. Que lo arranque, Padre Santo. Que si hay algún temor en nuestro corazón que nos impide acercarnos a ti, Señor, que lo quites en el nombre de Jesús. Hoy derramamos nuestro ser delante de ti, Señor. Hoy venimos, Padre Santo, a inclinarnos delante de tu presencia, Señor. Hoy declaramos que nos levantamos como un pueblo sacerdotal delante de ti, Padre. Y que será tu palabra, Señor, que será la oración, la intercesión, Padre Santo, la que nos va a guiar cada día, mi Dios. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias, Padre, por lo que haces. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por mostrarnos que somos importantes para ti, mi Dios. Hoy queremos, Padre Santo, darte gracias por tu sangre derramada en nuestras vidas, Señor, por habernos limpiado, edificado. Y decimos, Padre Santo, que nuestros ojos no se ponen, Padre amado, en el hombre, sino en ti, Señor. Que queremos ser ese real sacerdocio
esa nación santa que bien dice tu palabra para servirte a ti, mi Dios. Gracias, Señor. Haz memoria ahí donde está y dile: Padre, hago memoria, mi Dios. Hoy quiero ver, Padre Santo, el propósito que tú tienes en mi vida. Y hoy queremos derramar nuestra alma delante de ti, Señor, porque queremos alcanzar ese propósito, mi Dios. Queremos levantarnos según, Padre Santo, el propósito que tú tienes en nuestras vidas. Y declaramos que tenemos un Padre, que somos tus hijos, Señor, y que no tendremos más temor en nuestros corazones. No tendremos temor de servirte. No tendremos temor de acudir cuando tú nos llames. No llames, Señor. No tendremos temor, Padre Santo, porque sabemos que tú nos respaldas, mi Dios. Te adoramos. Te invitamos a la Casa de Dios este y todos los domingos, 10 y 12 de la mañana. Ven y gózate de la presencia de Dios. Calle Castaño, número 8, Huerto Alex, 30.012, Murcia. Comunidad Cristiana en Murcia. Te extenderás. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Comunidad Cristiana en Murcia. Te extenderás.